transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México su programa de la verdadera historia de México. Y pues bueno, hoy estamos a 29 de agosto de 2022 con el tema de Revolución Mexicana. Bueno, es la serie ya en su episodio número 2 y pues bueno, vamos a saludar al profesor. También los saludo, soy Doris. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos de Urus Radio, amigas de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes. Con el placer de estar aquí de nuevo, licenciada. Sí. Aquí estamos. Un lunes más, profesor, y seguiremos mientras se pueda. Pues muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan lunes tras lunes, y aquí están también en el chat nuestros amigos Ger Solano, Javier Quirós, y que dice que hoy es cumpleaños de Derek. Muy bien, pues felicidades, Derek, que nos acompaña en Palacio de Minería. Un abrazo y felicitaciones. Así es, de 8 años de edad, dice pequeño años. Gran fan de su programa. Sí, Gracias. sí, lo conocemos. Gracias por estar y ser parte de la familia Urus Radio. Y pues bueno, también saludamos a Javier Quirós, también a Edson Raj, Dulce Serena, Diego Arriaga, Edgar Vázquez, Frida Loera, Norma Rodríguez, Arturo Moreno, Donato Galván, licenciada Migdalia Cantú. Hola Migdalia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. A Cire Rosas, también a todos. Y bueno, a Adrián Tintán, Ismael Navarrete, arquitecta Montserrat, Carolina Hernández, Saúl Mercado. Y pues bueno, profesor, ya estamos bien listos para escuchar este tema de la Revolución Mexicana, pero bueno, antes tenemos que hacerles algunas notificaciones, bueno, algunos comentarios, profesor. Sí, amigos, anuncios, pues yo les cedo la palabra. Bueno, el próximo 12 de septiembre vamos a estar en Cancún. Creo que sí les habíamos comentado, vamos a estar en Cancún. Va a ser una conferencia sobre Hombres de la Reforma y va a ser en el auditorio, un auditorio no sé cómo se llama, pero es auditorio en Avenida Bonampak y López Portillo, allá en Cancún. Va a ser a las 8 de la noche, profesor. A las 8 de la noche. Amigos, sí tenemos que explicar un poquito esto. Ya saben que nosotros... No, es a las 7, perdón, es a las 7. A las 7, ahí en Avenida Coculcán y López Portillo, ¿verdad? Bonampak, Avenida Bonampak y López Portillo. Ahí vamos a estar. En este caso sí tenemos que dar una pequeña explicación, y la explicación es esta. Nosotros hemos comentado que nosotros no cobramos nada por las conferencias que damos, pero en este caso sí nos solidarizamos porque quien nos invita tiene toda una labor filantrópica. Entonces lo único que se va a pedir de entrada no es un pago, ni el equivalente, sino se va a pedir que lleven útiles escolares y mochilas. Que si pueden llevar una mochila o algunos cuadernos o algo para donarlo, porque pues les digo, las personas que amablemente nos invitan hacen esta labor filantrópica y recolectan este material para dárselo a personas de escasas posibilidades. Está totalmente confirmado, no hay nada de lucro en todo esto. Realmente ellos se entregan a comunidades donde hay niños de escasos recursos, les entregan mochilas y útiles escolares. Entonces es lo único que se pide, ni siquiera se dice lleven 10 mochilas, no, una mochilita que lleven, unos útiles, y con eso tienen su entrada para esta conferencia sobre los hombres de la Reforma que vamos a estar ahí en Cancún. Entonces hacer la explicación. Y están todos ustedes invitados, amigos. No solo invitamos a los amigos de Cancún, invitamos a los amigos de todo el país que vayan a Cancún, imagínense. Ven la conferencia, nos acompañan un rato, tendremos el honor ahí de recibirlos y aparte disfrutar Cancún. Sí, aparte, bueno, igual nos comentaban si íbamos a hacer banquetera, profesor.
Pues definitivamente sí, vamos a hacer una banquetera un día antes, el domingo, que es domingo 11, ¿verdad? 11. Uh-huh. El domingo 11, amigos de Cancún y lugares cercanos, pues vamos a hacer la tradicional banquetera. Vamos a estar en el Parque de las Palapas. Yo no lo conozco, he ido a Cancún, pero no conozco el Parque de las Palapas. Y estuve viendo algunos videos. Hay un teatro, como teatro al aire libre. Ahí nos veríamos en el teatro al aire libre. Hay como unas estatuas de unos delfines. Y ahí nos vamos a reunir en la banquetera un día antes, domingo 8 de la noche. Ahí nos reunimos con los amigos que lleguen. Si llega uno, estaremos felices. Si llegan 10, si llegan 15, estaremos felices. Ahí nos vamos a poner a platicar. Y yo quisiera platicar mucho de Andrés, Quintana Roo, es el estado de Quintana Roo, de Leona Vicario, etcétera. Y nos ponemos a platicar un buen rato, en plática banquetera totalmente, el domingo 11 en el Parque de las Palapas. Sí, donde bailan danzón, ¿no, profesor? Sí, ahí se reúne la gente para bailar danzón. Yo creo que van a estar terminando los del danzón y ahí nos organizamos, como lo hemos hecho en otros lugares. Nos movemos un poquito una palapa o en un rinconcito del parque, ahí nos sentamos a platicar. Perfecto. Gracias, profesor. Recuerden, el domingo a las 8 de la noche y el lunes a las 7 de la noche. ¿Sí? Exactamente, que igual están cordialmente invitados todos los amigos que nos quieran visitar ahí con la conferencia sobre hombres de la Reforma. Pues bueno, ahora sí continuamos con la serie de la Revolución Mexicana. Licenciada, veo aquí un mensaje de nuestro amigo Saúl Mercado, dice: buenas noches, licenciado y profesor, saludos desde Piedras Negras, Coahuila, donde el 20 de noviembre de 1910 Madero cruzó de Eagle Pass, Texas, a esta ciudad para iniciar la revolución. Hoy lo vamos a mencionar, pero se cuenta que solo estaba el compadre de Madero y 40 personas más, por lo que decidió retirarse de nuevo a Estados Unidos y entrar a México por Chihuahua, donde tenía más adeptos. Es cierto, Madero regresa a México precisamente por Piedras Negras, que en ese tiempo era Ciudad Porfirio Díaz. La ironía, ¿no? Se llamaba Ciudad Porfirio Díaz y ya después se le cambió a Piedras Negras. Y cruza y regresa después de Estados Unidos porque solamente lo esperaban 40 personas. De eso vamos a platicar el día de hoy, licenciada, y alcancé a ver otro mensaje que... buenas noches, maestros de Diego Arriaga, no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué les pareció el jersey de la selección mexicana? No lo he visto, sinceramente no lo he visto, no soy así que digamos muy futbolero. Sí, de vez en cuando veo algún partido de la selección, pero no he visto el nuevo uniforme. Ya me llamó la atención nuestro amigo Diego Arriaga. Voy a observar a ver qué hay con este uniforme de la Selección Nacional de Fútbol. Y bueno, profe, también nos escribió Gerardo Pablo, un amigo que es de Puebla, y nos comentaba algo acerca de Natalia Cerdán, que ahorita usted va a hacer la aclaración. Sí, con esto que empezamos. ¿Luz verde, licenciada? Adelante, profesor. Con esto iniciamos. Sí, amigos, miren, estamos en un programa totalmente en vivo y no tenemos un guión, no hacemos un guión precisamente para darle frescura al programa, pero por lo mismo se dan ciertos errores. Y en ocasiones, bueno, ofrecer una disculpa por un error así como muy notorio, y hacemos la aclaración. Pero aparte, yo les agradezco a nuestros amigos que saben mucho de historia. Hemos tenido muchísimos comentarios acerca de los hermanos Cerdán. Tenemos un amigo, me recuerda el nombre, licenciada, el amigo que nos envió una canción, está preciosa la canción. Sí, hablando de Carmen Cerdán. Perdón, él es Gerardo Pablo, es un trovador de allá de Puebla, y la canción que nos mandó se llama Carmen, precisamente. La escuchamos y caray, qué bella canción. Aparte, nuestro amigo canta muy bien, sí, excelente sí. trovador, y qué bella canción. Saludos. Entonces, se habló, nos han llegado muchos correos, muchos comentarios, y nos dio mucho gusto, amigos, nos dio mucho gusto, y sí, cometí un error ahí, y lo voy a aclarar ahorita, pero nos dio mucho gusto saber cuánta gente conoce el tema de los hermanos Cerdán. Y hay gente de veras que bueno, conoce perfectamente todo ese pasaje de la historia de la Revolución,
y nos hicieron comentarios, los cuales les agradecemos mucho, igual ofrecemos disculpas por esos pequeños errores, pero gracias que nos apoyan enviándonos más datos. Sabemos que la historia de México es enorme, entonces sí, de vez en cuando se nos va por ahí algún lapsus. En el calor de la explicación, yo decía la semana pasada que fueron detenidas las mujeres de la casa, en este caso la mamá, la esposa de Aquiles, Natalia y Carmen, y no, Natalia no estaba ahí. Esa fue la aclaración que nos hicieron. Efectivamente, Natalia Cerdán no estaba ahí, ella fue comisionada para cuidar a los niños. Entonces ella se lleva a los hijos de Aquiles, se lleva a sus hijos y ella es la comisionada para cuidarlos, y se va a otra casa que está a 2 calles. Ella escucha la balacera, ella sabe lo que está pasando, y de hecho uno de los niños sale corriendo cuando se da cuenta de que hay una balacera en su casa. Uno de los niños sale corriendo, ella sale corriendo a alcanzarlo, sí, porque estaba plena balacera en la casa de los Cerdán. Entonces, y la casa era de Natalia. De hecho, la había heredado de su esposo, que su esposo había fallecido. Tenían así como una línea muy curiosa de que morían los varones de la familia, entonces enviudaban, y de ahí que la idea de que eran mujeres muy fuertes, porque en esos tiempos, las costumbres de esos tiempos, por toda la parte fuerte era del varón, la parte de la casa y todo esto era de la mujer. Entonces se van quedando sin varones en la familia, entonces las mujeres son sumamente fuertes ahí. Y bueno, fue el caso de Natalia, que ella enviuda y se hace cargo de los hijos. Y efectivamente, amigos, en el calor yo dije, se llevaron a Carmen, a su cuñada, a su mamá, a Natalia, etcétera. Lo dije mal, Natalia no estaba presente ahí en la casa, ella estaba a 2 calles de distancia y escucha el tiroteo. Y bueno, ya les comentamos lo que sucedió. Fueron detenidas, pero primero fue llevada Carmen a un hospital porque le habían atravesado el hombro de un balazo. Hay diferentes versiones. Unos dicen que fue cuando salió al balcón, que ahí fue cuando le dispararon. ¿Se acuerdan de esa, pues, de esa, cómo podemos decirlo, proeza, o de ese acto de valor inusitado por parte de Carmen, de salir al balcón y empezar a arengar a la gente, que no llegó nadie? O sea, no llegó nadie a apoyarlos, pero ella sale y grita que no deben de estar ya más de rodillas, que vive el antirreeleccionismo, y de pronto la jalan y la vuelven a meter. Y hay unas versiones que dicen que ahí es donde le dan un balazo a Carmen en el hombro, otros que es cuando está subiendo y bajando, porque está llevándoles balas al grupo que estaba en la azotea de la casa, defendiéndose, y que ahí es donde le dan un balazo a Carmen, que no la detuvo. De hecho, cuando la detienen, ella va empapada en sangre y la llevan a un hospital, ¿sí? Entonces, y también se dice, nos hacían los comentarios, de que fue esta Carmen la que le dispara a Miguel Cabrera, el jefe de la policía, que es la que le dispara. Fíjense, hay tantas versiones. Unos dicen que Miguel Cabrera disparó primero, y no, por las circunstancias. Miguel Cabrera iba entrando, y de la habitación donde salió el disparo, en esa habitación estaba Aquiles y estaba Carmen. Entonces dicen, Carmen fue la primera que disparó. No se ha podido comprobar. Hay por ahí algunos dibujos donde se ve a Miguel Cabrera tirado en la calle. No, él cayó en el patio. Eso sí está comprobado, cayó en el patio. Y otros detalles donde dicen que justo cuando Aquiles levanta la tapa del escondite donde él se encontraba, ahí mismo le disparan. No fue así, puesto que se hacen los estudios forenses, y esa documentación sí está al acceso, o la tenemos a la mano, donde dice que ahí no aparecen rastros de sangre en el hueco donde estaba Aquiles, sino que aparecen en la siguiente habitación, o sea, en la puerta, entre el lugar donde estaba Aquiles y la siguiente habitación, ahí en la puerta donde aparece el charco de sangre. Entonces Aquiles alcanza a salir de ese hueco y ahí es donde le disparan. Ahora, la confusión está porque las fotografías que vemos de Aquiles Cerdán se ve claramente el balazo que tiene en la cabeza,
y el balazo entra por la cabeza y sale por el cuello, se le disparan de arriba hacia abajo. Entonces, por eso piensan que él estaba todavía en el escondite, lo destapa y ahí le disparan para que coincida con el trayecto de la bala. No, lo que es muy probable es que lo golpean, ¿sí? Él cae y en el suelo le disparan, ¿sí? A unos 2 o 3 metros del lugar donde estaba escondido. O sea, él ya intentaba escapar. Ahora, por ahí leí un comentario, no de nuestros amigos de Urus Radio, en otro espacio leí un comentario de que pues había sido un acto de cobardía. No fue así, no fue un acto de cobardía, fue un acto de inteligencia. Cerdán, cuando se pudieron haber escapado o intentado escapar, pero Cerdán dijo, aquí nos morimos todos, ¿no? El que se quiera ir se puede ir, pero si no, los que nos quedamos aquí nos morimos. Él sabía el riesgo y sabía lo que iba a pasar prácticamente. Entonces, Cerdán lo convencen de que él vale más vivo que muerto para que continúe con la rebelión, para que encabece pues la rebelión en el estado de Oaxaca. Vean los lapsos, sí. En el estado de Puebla, ahí están los lapsos que luego se nos dan. Y bueno, Aquiles Cerdán, él se había entrevistado con Madero allá en San Antonio, Texas. Él había ido para allá. Y es más, hay una anécdota curiosa que cuenta el historiador Alejandro Rosas. Yo no he encontrado la referencia, no la he encontrado, pero escuché una conferencia de Alejandro Rosas y me pareció interesante o curioso el dato de que él viaja de incógnito y cuando llega con Madero, se disfraza de mujer, Aquiles Cerdán, y lo ve Sara, la esposa de Madero, y le da risa y le dice, qué bien le queda el papel de viuda, le dice Sara a Aquiles Cerdán, porque traía un vestido negro. Entonces, pues qué curioso, porque pues poco tiempo después pues él estaría muerto. Entonces se las ingeniaban de una y mil formas para traer información, para repartir armas, para formar clubes antireeleccionistas. O sea, era una familia muy, muy inquieta, muy aguerrida, y por eso entendemos lo difícil que fue para Natalia, que ella quería estar ahí, pero no, tú tienes que cuidar a los niños y te vas. Y pues por eso entendemos que Carmen estaba armada, y hay algunas versiones que dicen que inclusive la mamá de los Cerdán también estaba armada. O sea, era toda la familia. Mueren 17 personas, algunos alcanzan a escapar, que son los que narraron varios de los hechos, y efectivamente ahí se inicia la revolución. Pero hicimos una aclaración, amigos, la semana pasada, que decíamos, se inicia la revolución maderista. Y es ahí donde pues ya nos metemos de nuevo al tema, después de estas aclaraciones, licenciada. A ver, esto igual puede ser muy discutido. No le estamos restando ningún mérito a los Cerdán, claro que no, los enaltecemos a los Cerdán, pero sí creo que debemos de entender que eran diferentes revoluciones. En el norte, con sede en Los Ángeles, California, estaba el movimiento de los Flores Magón, el movimiento anarquista, y que ellos desatan su propia revolución y toman la ciudad de Tijuana, ¿sí? Y no se unen con los maderistas. Ricardo Flores Magón considera que Madero no es el ideal para hacer una revolución en México, ya que la revolución que planteaba Madero era una revolución política, y lo que se necesitaba en México era una revolución social. Los conceptos eran distintos. Entonces los Flores Magón no se integran a Madero, a pesar de que Madero aprende mucho de Ricardo Flores Magón por medio del periódico Regeneración, e inclusive envía dinero, da apoyo económico a los Flores Magón para que sigan con el periódico Regeneración, pero ya en el momento del levantamiento pues no se unen. Y posteriormente, bueno, platicaremos de la toma de Tijuana, que forma parte del tiempo de la Revolución Mexicana. Por eso hablaremos de la toma de Tijuana por parte de las fuerzas magonistas,
que bueno, a Ricardo Flores Magón no le gustaba, ¿verdad?, que se dijera magonismo. Bueno, las fuerzas anarquistas. Entonces, inclusive los maderistas van a pelear, ¿sí?, con los anarquistas y van a ayudar a desalojarlos de la ciudad de Tijuana. Entonces tienen su propia revolución. Y hay otra revolución que ya se inició en el sur de México, que es el levantamiento zapatista. Los zapatistas ya se habían levantado, todavía no con Zapata, pero sí con Pablo Torres Burgos. Ya habían atacado la hacienda del hospital antes del levantamiento maderista. Ya se había declarado fuera de la ley Emiliano Zapata, ya lo buscaba Aureliano Blanquet, y o sea que ya se había iniciado el movimiento allá. Es cuando Zapata le entregan una copia del Plan de San Luis, y el artículo 3 le salta inmediatamente de la restitución de las tierras a sus legítimos dueños, y es entonces que va Pablo Burgos, ¿sí?, a San Antonio, se entrevista con Madero, regresa a la zona zapatista y dice, nos vamos con Madero. Después Torres Burgos sería asesinado junto con sus hijos, literalmente asesinado, y a la muerte de Pablo Torres Burgos nombran como jefe del movimiento maderista en el estado de Morelos Emiliano Zapata. Pero no nos adelantemos, porque después va a haber diferencias entre Zapata y Madero. No nos adelantemos, nada más decir, ya Zapata ya tenía hombres, ya habían tomado la hacienda o algunas haciendas, había restituido tierras y ya se había iniciado el movimiento revolucionario antes. Entonces, también por eso, Ricardo Flores Magón, aunque Zapata también simpatizaba con las ideas magonistas, sobre todo Otilio Montaño, ¿sí?, que era uno de los intelectuales del zapatismo, y que es más, el lema de tierra y libertad es un lema del movimiento de Ricardo Flores Magón, que a su vez es tomado de España y de Rusia. Pero bueno, de todos modos declaran los anarquistas que no se unen al movimiento zapatista, puesto que es un movimiento local y es un movimiento agrario totalmente, y los anarquistas quieren un cambio profundo social. Entonces vemos que Ricardo Flores Magón no congeniaba con los diferentes grupos, tenía su propia revolución, Zapata su propia revolución. De eso va a ser acusado, porque cuando se entrevista con Madero, pues van a tener ideas distintas, ¿sí? Van a tener ideas distintas. Zapata se desilusiona mucho de Madero, e inclusive en el plan de Ayala 5 veces se le menciona como traidor. Bueno, se menciona como traición el movimiento maderista. Entonces hablamos de diferentes revoluciones, amigos. Por eso, el 20 de noviembre o el 18 se inicia la revolución maderista, pero tenemos más movimientos armados en el país. No olvidemos, ya nada más para cerrar el tema de los Cerdán, que Carmen sobrevive hasta los años 40. Cada año se hacía homenaje en la casa de los Cerdán y la invitaban a Carmen. Entonces tenemos fotografías de ella, algunas películas de ese tiempo donde aparece ya ella grande de edad, y se le rindieron honores muchas veces a Carmen Cerdán, que escribía ella con un seudónimo masculino, con el seudónimo de Marcos Serratos, para guardar su identidad. Pero ella le llamaba la atención de que muchos de los escritos que hacían en ese tiempo ya los hacían mujeres. O sea, Carmen era una mujer muy letrada, sumamente letrada, leía mucho, tenía mucho conocimiento. Carmen Cerdán, formaron el Club Luz y Progreso, ¿sí? Y lo que se dice que gritó: mexicanos, no vivan de rodillas, la libertad vale más que la vida. Tenemos armas, tenemos parque, vengan. Y pues no llegó nadie, definitivamente. Y bueno, pues efectivamente, eso fue el 18 de noviembre, se considera como el inicio de la revolución, pero hacemos esa aclaración. Para nosotros creemos que es una revolución de Madero, ¿sí?, porque hay otros brotes. ¿Y qué pasa? Que Madero regresa el 20 de noviembre, tal y como había quedado, 20 de noviembre, 6 de la tarde. Ya había inquietud en el país, eso no lo podemos negar.
había mucha inquietud en el país. Las fuerzas federales estaban como que al pendiente de lo que pudiera pasar en el país, puesto que la revolución estaba anunciada. Normalmente las revoluciones no se anuncian, simplemente se ejecutan y hasta después se da el anuncio. Yo no he sabido de que Hidalgo dijo, tal día. Bueno, sí dijo tal día, pero no se sabía y se tuvieron que adelantar. Y así por el estilo, las revoluciones normalmente no se anuncian porque pones en alerta a las fuerzas contrarias. Pero esta revolución se anunció, y se anunció con tiempo, desde octubre, esto es, mes y medio antes. La revolución va a estallar el 20 de noviembre. Obviamente el gobierno tomó providencias y fue vigilar todos los movimientos, sobre todo de los clubes antireeleccionistas maderistas, vigilarlos a todos. Y Madero regresa a México, como bien decía nuestro amigo, regresa el 20 de noviembre por Piedras Negras. Hay un pequeño grupo de hombres, quizá Madero pensaba que el país estaba ya incendiado o ese día se incendiaba y no fue así, o por lo menos no como lo pensaba Francisco y Madero. Entonces Francisco y Madero lo que hace es regresar a territorio norteamericano y va a regresar de nuevo a México, pero tiempo después. Pero ¿qué creen, amigos? Que sí hay levantamientos, Sucede que esos levantamientos después se absorbieron, diferentes fuerzas se absorbieron. Por ejemplo, Ambrosio y Rómulo Figueroa en el estado de Morelos, Manuel Anzudo también en el estado de Morelos, Salvador Escalante y Ramón Romero en Michoacán y en Jalisco, en Chihuahua Pascual Orozco, en fin, hubo varios levantamientos, pero fueron levantamientos como muy locales, pues sí, estaba iniciando la revolución, estaba iniciando apenas. De todo eso pues no se entera Madero sino hasta tiempo después de que ya hay todo un movimiento. Y aquí vamos a mencionar a una persona muy, muy importante que es don Abraham González. Don Abraham González, chihuahuense, sí, perdón, los amigos de Chihuahua, chihuahuense, que es un político destacado, sí, y que va a invitar a Francisco Villa, que ya era un bandolero, eso es cierto. Él era un bandolero. Ya haremos una serie en especial de Francisco Villa, que hay mucho que platicar de él de manera particular. Se entrevista con don Abraham González. Él busca la entrevista porque sabe que tiene un grupo de gente en la sierra y que trae en jaque a los rurales, sí, que no han podido con él. Él, pues sabemos todos la historia de que no se llamaba Francisco Villa, sino Doroteo Arango Arámbula, y se cambia el nombre. Y pues encabeza un grupo de salteadores de caminos que ya lo perseguían, ¿sí? Lo mismo Abraham González invita a un comerciante que es Pascual Orozco, que él de su propia bolsa va a armar a un grupo de gente para igual levantarse en armas. Abraham González cumple esta misión que tendría una muerte trágica. Después vamos a platicar la muerte de don Abraham González, dónde lo fusilan, dónde abandonan su cuerpo, ya lo platicaremos después. Va a vivir poco tiempo don Abraham González. Pero bueno, Villa, que había nacido en un pequeño, pues un caserío realmente, llamado La Coyotada, en 1878, habíamos dado ya las fechas, ¿no?, de nacimiento de todos ellos, sí, desde Zapata, Orozco, etcétera, y pues todos andaban más o menos por la misma edad. Entonces nace Villa, sabemos esa historia de que era un campesino, de que después intentan abusar de una de sus hermanas, él la defiende, él mismo platicaba esa historia, hasta que pues trabaja de carnicero, tiene muchos oficios Francisco Villa, hasta que pues se va, les digo, con este grupo bandolero, y lo invita don Abraham González. Don Abraham González, que también invitó a Orozco. Amigos,
va a haber brotes aquí y allá en diferentes partes del país. Ya les mencionamos los primeros brotes. Estamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Es donde la situación se empieza a poner crítica, porque hay, insisto, esos levantamientos, y en abril se integran las fuerzas porque regresa Madero a México, cruza muy cerca del Paso, Texas, cruza muy cerca del Paso, del otro lado está Ciudad Juárez, ¿sí? Y se le unen las fuerzas de Pascual Orozco, las fuerzas de Pancho Villa y una pequeña fuerza de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, que fue el nieto del famoso Garibaldi, que encabezó las camisas rojas y que logra la unificación alemana. El gran alemana. Otro lapsus, vea, licenciada. La unificación italiana. De hecho, nuestra Plaza Garibaldi es en honor de él, ¿sí? Hay mucha discusión de si es por el Garibaldi italiano o por este Garibaldi, que es australiano. Es australiano, pero bueno, es de origen italiano. Pero las referencias que yo encontré es que era precisamente por Pepino, así le decían, Pepino Garibaldi. No encuentro en qué momento la bautizan así, la Plaza Garibaldi, si nuestros amigos nos ayudan, pero hay mucha polémica de cuál de los dos Garibaldi se habla, pero la mayor parte de los comentarios se inclina por Pepino Garibaldi, y que también se une a las fuerzas maderistas en algo que se llamó la Legión Extranjera, donde agrupa a rusos, norteamericanos, franceses, que se unen a la causa de la Revolución Mexicana. Y que Villa, estoy un poquito, ya van 3, y que Madero va a bautizar como la Legión Extranjera. Es que les quiero dar un dato, y ese es el que traigo en la cabeza, les quiero dar un dato bien interesante, que no tiene nada que ver con la historia, pero que está bien interesante el dato, y ahorita se los voy a dar. Y es entonces, sí, que Madero cruza hacia México de nuevo el 20 de abril de 1911. Cruza y cerca de Ciudad Juárez va a tomar una casa de 2 cuartos que se le conoce como la Casa de Adobe. Esta casa de 2 cuartos, literal, de adobe, se convierte, por así decirlo, en el Palacio Nacional, que pues no es tal. Muchos dicen es que era el Palacio Nacional porque estaba Madero. No, de hecho no, porque no era presidente Madero. Que le robaron las elecciones, sí le robaron las elecciones. Él hubiera quedado como presidente en 1910, pero si así hubiera sido, si hubieran reconocido ese fraude electoral y le entregan la presidencia, estoy de acuerdo. Pero no, luego Francisco León de la Barra organiza las elecciones a la renuncia de Díaz, y es cuando ya oficialmente es presidente de la República Francisco I. Madero. Entonces no puede ser Palacio Nacional. Mis respetos, a lo mejor alguien va a decir, no puede ser, es que tiene que ser Palacio Nacional. No, fue el cuartel general de don Francisco I. Madero, sí. La famosa casa de adobe, que fue adornada y se le puso una bandera nacional, y ahí atendía precisamente Madero. ¿Cuál es la idea? Atacar Ciudad Juárez. Se reúnen, les digo, las fuerzas de estas 3 personas. Y mire, como traigo este dato en la cabeza, lo voy a dar una vez para que no me siga interrumpiendo esta idea. Profesor. Lo que pasa, amigos, no sé, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero leí un comentario y dije, a ver si es cierto esto. Resulta que Madero encabeza, o sea, es el jefe del ejército que se forma para tomar Ciudad Juárez, y está Pancho Villa, está Pascual Orozco. Pascual Orozco es nombrado general, ¿sí? Lo nombra Madero, lo nombra general. Y a Garibaldi, ¿sí?, y a Villa los nombra coroneles. Quedan bajo las órdenes de Orozco. Entonces, haciendo algunos ajustes, por ejemplo, en lugar de Francisco, Pancho, Francisco y Madero le quitamos la I,
y a Giuseppe Garibaldi le ponemos Pepe, que ese sería el nombre en México, todos suman 13 letras. Todos los nombres de estos 4 personajes que son los que toman Ciudad Juárez suman 13 letras. Entonces no falta quien, metiéndose un tanto con Madero y todo esto, decían, es que Madero lo provocó. Madero buscó gentes con ese número cabalístico, que era el número 13, para ponerlos al mando de las fuerzas, y una serie de rollos ahí medio raros que leí, que inventaron. Pero lo que dice me hizo curioso es que sí, si arman así los nombres, pues sí quedan 13 letras en cada nombre. Entonces es un dato curioso, y me acordé de Pedro Asensio. Cuando comentamos, es que el nombre de Pedro Asensio aparece en la página 666, ¿sí?, del libro de México a través de los siglos, y muchos amigos nos enviaron las fotografías de que efectivamente son datos curiosos que nada tienen que ver, pues, pero dije, bueno, lo quiero compartir con nuestros amigos, de que los nombres de estas personas, pero les digo, hay que quitar la I a Madero, en lugar de Francisco hay que ponerle Pancho a Villa, y en lugar de Giuseppe hay que ponerle Pepe a Garibaldi. Entonces se planea la toma de Ciudad Juárez. Madero amenaza, acuérdense que ya hay telégrafos, hay comunicación, y Madero amenaza con tomar esta importante ciudad fronteriza, que no era ni soñarlo tan grande como es ahora Ciudad Juárez, pero era un puesto importante porque es la frontera con los Estados Unidos. Y sucede algo aquí que, bueno, sí hay una influencia. Cuando se dan estos levantamientos, este pronunciamiento por parte de Madero, el gobierno norteamericano envía miles de hombres a la frontera con México, ¿sí?, para evitar, se entiende, que hubiera problemas en la frontera. Envía miles de soldados a la frontera con México y empieza a enviar barcos, no toman nuestros puertos, pero empiezan a enviar barcos de guerra a puertos mexicanos. Esto es uno de los argumentos que van a utilizar, o que va a utilizar el gobierno, al decir que pierde el apoyo de los norteamericanos, Porfirio Díaz, y que ven con buenos ojos el levantamiento de Madero, y todo a raíz de la entrevista de Díaz con Taft, y que pues eso también lo orilló a renunciar. Yo creo que fue la combinación de varias cosas lo que lleva a la renuncia a Porfirio Díaz. Yo creo que no fue una sola, fueron varios los motivos que lo llevan a la renuncia, pero bueno, Madero amaga con tomar Ciudad Juárez. Las fuerzas federales que estaban en Ciudad Juárez eran apenas 800 hombres, obviamente disciplinados, o sea, era el ejército federal, estaba disciplinado, tenían muy buen armamento, pero sus fuerzas eran muy reducidas comparado a los 3,000 hombres que reunían junto a las fuerzas de Orozco, de Villa y de Garibaldi. Sabemos o entendemos la personalidad de Madero, muy conciliador, sumamente diplomático Madero, y entendemos el coraje, ¿sí?, de las fuerzas villistas, de las fuerzas orozquistas, y pues por así decirlo, esa parte de la aventura de las fuerzas de Garibaldi. Lo entendemos, y ahí hay pues fricciones entre los mismos revolucionarios o las cabezas de los revolucionarios. Madero amenaza y pide la rendición a Juan N. Navarro, el comandante de los federales, les pide la rendición. Juan N. Navarro dice que no y empieza a pedir ayuda, pero fuerzas villistas ya se habían encargado de que estaciones anteriores a Ciudad Juárez habían hecho bloqueos para que no llegaran trenes que llevaran abastecimiento y hombres a las fuerzas federales. Entonces estaba bloqueado, la ayuda a Juan N. Navarro no iba a llegar, definitivamente no iba a llegar. Entonces se arma un armisticio antes de la toma de Ciudad Juárez, y quien encabeza ese armisticio es Limantur, o sea, por órdenes de Porfirio Díaz, lo encabeza Limantur, y Limantur le propone, envía emisarios a Juárez, y le propone a Madero, ¿sí?,
que van a hacer cambios en algunos estados donde hay simpatía, los estados donde ya ha habido levantamientos maderistas, como Michoacán, Jalisco, Morelos, o sea, los estados donde ha habido levantamientos, se va a cambiar a los gobernadores, ¿sí? Y que se les va a dar acceso a curules en las cámaras, a representantes maderistas. Pero no se habla de la renuncia de Díaz. O sea, mira, si te entregamos algunas gubernaturas, sí, si te las entregamos, te entregamos curules, pero de la renuncia de Porfirio Díaz no se habla. Y Madero lo que está pidiendo es la renuncia de Porfirio Díaz. Entonces, Villa y Orozco y Garibaldi están de que ya, o sea, ya queremos pelear, estamos aquí y queremos pelear, ¿sí? Y Madero da este armisticio y dice, no, vamos a dialogar y vamos a llegar a acuerdos con el gobierno, hay que evitar el derramamiento de sangre. Los otros están así como que desesperados, ¿sí? Desesperados. Entonces se rompen las negociaciones con el gobierno federal, se rompen las negociaciones, no hay posibilidad de avance porque se está exigiendo la renuncia de Díaz, no hay posibilidad de avance. Y de pronto, la sorpresa, Madero da la orden, ¿sí?, de que se retiren las fuerzas que él encabeza, se retiren hacia Sonora. Es más, uno de los coroneles, apellidado Blanco, él empieza a retirar sus fuerzas y hasta los villistas los detienen. ¿A dónde van? No, pues nos dieron la orden de que ya nos retiráramos hacia Sonora. No, que nos retiramos, no nos retiramos, ¿no? Este coronel se había obedecido a Madero. Entonces, aquí es donde entra ya esa parte de la magia. Ya había habido un par de combates en San Andrés, en Santa Isabel, por parte de Villa. Habían ganado esos combates a pequeñas fuerzas federales, pero los villistas estaban, perdón por la expresión tan coloquial, pero calientitos estaban los villistas, ¿no? Con esto de par de triunfos, ¿sí? Entonces, entre el 22 y el 27 de abril se da el armisticio y de pronto, cuando da la orden Madero, se sorprende Villa, se sorprende Orozco, pero es el comandante, él es el que manda, de que da la orden, comiencen a preparar la retirada, nos vamos hacia Sonora. Pues curiosamente, Ciudad Juárez estaba totalmente rodeada, curiosamente, ¿sí?, el 8 de mayo, pues salen un par de gentes del ejército villista, pero con camisas muy llamativas, ¿sí? Déjenme decirles que las fuerzas orozquistas ya estaban semi-uniformadas, los villistas no, para nada. De hecho, les habían entregado cierta ropa y había dicho Villa, no, esta ropa, con esta nos van a blanquear inmediatamente porque era demasiado llamativa. Todo lo compraban del otro lado. De hecho, al estar ahí en Juárez, compraron armas, compraron parque, compraron botas, compraron varias cosas, pero las camisas no le gustaron a Pancho Villa porque se nos van a blanquear con esto, ¿no? Entonces su gente no traía uniforme, pero pues ya se les decía los colorados a la gente de Orozco. Entonces, curiosamente, del lado villista, que tenían rodeada Ciudad Juárez, aparecen dos personas que salen corriendo de la trinchera y se abalanzan sobre la trinchera contraria disparando. De la otra trinchera les contestan, ¿sí? Y de hecho hieren a uno de ellos, o sea, quedó muerto poco tiempo después. Entonces, cuando ven caer a esta persona, pues contestan los de la trinchera villista y empiezan a balacear a los federales. Entonces los federales piden refuerzos, les llegan refuerzos, los villistas piden refuerzos y les llegan los refuerzos, y de pronto ya está armada la balacera, ya están usando ametralladoras, ya están usando cañones, así, como no queriendo la cosa, ¿sí? Comienza la batalla. Madero se da cuenta, escucha la balacera, escucha los tronidos de las armas, busca a Villa, busca a Orozco y no están. Resulta que Orozco estaba en El Paso, ¿sí? Estaba en una peluquería
cortándose el cabello. Y Pancho Villa estaba tomando su malteada de fresa, que le encantaban las malteadas a Villa, y estaba en el paso. Y así como que les avisan, los está buscando el señor Madero. Ah, mira, dile que ahorita vamos. No, es que ya se armó la balacera. Ahorita vamos. Se juntan ahí Villa Orozco, ¿sí? Y toman un taxi, cruzan hacia el lado mexicano, el taxi los deja en el puente, y ya cruzan caminando al lado mexicano, van a la casa de adobe, y Madero está que echa chispas. Oigan, ¿dónde estaban ustedes? No, mi general, pues, bueno, no, señor Madero, yo estaba cortándome el pelo, no, yo me estaba tomando mi malteada. Y ahí las miradas entre Orozco y Villa, pues obviamente ellos se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y se fueron el paso como para justificar que ellos no estaban presentes, que no había sido cosa de ellos, pero es más que obvio que ellos provocaron que iniciara el combate. ¿Sí? Ellos lo provocaron. No estamos acusando, ellos tuvieron la culpa. No lo estamos acusando. Fue una estrategia. Y pues no le queda otra porque Madero envió órdenes de que se suspendiera el fuego, pero nadie lo obedecía. Así, nadie lo obedecía, porque no, pues yo recibo órdenes de Orozco, no, yo recibo órdenes de Villa. Pues ¿dónde están Villa y Orozco, no? Y les digo, ellos estaban allá, bien campechanos del otro lado, ¿sí? Entonces, él pide Madero que enarbolen una bandera blanca para que se detenga el fuego, y ahí Orozco y Villa le dicen, ¿sabe qué, señor Madero? Esto ya no se va a detener. Ya toda la gente está disparando, ya toda la gente está en movimiento, esto no se va a detener ya. Entonces les contestó a Madero, bueno, pues que así sea, pues. Y no le queda otra a Madero que aceptar, y les da carta abierta. No. Les da carta abierta y van con todo. Lo que es el 9 de mayo, van con todo las fuerzas, otra vez, las fuerzas villistas y las fuerzas orozquistas van con todo. Es más, las fuerzas de Orozco, porque inmediatamente el comandante de la guarnición del otro lado amenaza y dice que no se pasen balas para este lado, porque vamos a tener que intervenir por órdenes de mi gobierno. Entonces, para aprovecharse de esta situación y no provocar un conflicto internacional, ¿sí? Las fuerzas de Orozco se van por todo el río Bravo, se van caminando por el río Bravo. ¿Para qué? Para que no les disparen los federales, porque al dispararle a las fuerzas de Orozco cruzarían las balas del lado americano y se va a provocar un conflicto. O sea, hábilmente utilizaron la frontera, ¿sí? Rodean por completo la población y van tomando núcleo tras núcleo, toman la iglesia, toman la escuela, toman la oficina de telégrafos, van tomando núcleo tras núcleo hasta que Juan N. Navarro pide la paz, enarbolando una bandera blanca, y se da el triunfo, ¿sí? El triunfo de las fuerzas revolucionarias, el 10 de mayo. Cae Ciudad Juárez, ¿sí? Ya está en poder de Francisco y Madero. ¿Y qué es lo que pasa? Que Madero envía telegrama a Porfirio Díaz exigiendo la renuncia y diciendo, pues tenemos tomada ya Ciudad Juárez. Estamos hablando del 10 de mayo, y al otro día se anuncia, ¿sí?, que va a renunciar el presidente Díaz. Por eso siempre se ha asociado la toma de Ciudad Juárez con la renuncia del presidente Díaz, aunque comentábamos que él mismo dijo, pues estaba el levantamiento también en el sur. Recuerden, amigos, tenemos levantamientos en Michoacán, levantamientos en Jalisco, en Morelos, en varios estados del país ya había levantamientos, pero la ciudad más importante que cae en esa etapa de la revolución es Ciudad Juárez. Y presenta su renuncia Díaz, y amigos, se acaba la Revolución Mexicana. Ahí se acabó la revolución, puesto que pues ya se ganó. La idea era que renunciara Porfirio Díaz, pues ya renunció Porfirio Díaz. Ya no tenemos motivos para pelear, ya derrotamos a Porfirio Díaz. Sabemos que eso no fue así. Sabemos que es el inicio de lo fuerte, de lo que se viene durísimo, ¿sí? Pensábamos, o en ese tiempo pensaban, ya se terminó todo esto, y no. Hay por ahí una anécdota, amigos, ya cuando toman prisioneros al Ejército Federal,
¿qué les digo? Pues era una cantidad menor de hombres. Le llevan detenido a un hombre que no pertenecía al ejército, le llevan detenido un hombre a Pancho Villa, un hombre ya mayor, y Villa le llama la atención, le dice, ¿y este quién es? Y este cuate envalentonado le grita a Pancho Villa y le dice, yo maté más maderistas, dice, que ustedes. Perdón, yo maté más maderistas que los federales, con un rifle 22, ¿sí? Y que les estuvo dispare y dispare a los maderistas y que mató a mucha gente. Entonces lo único que hace Villa es sacar la pistola y le mete un balazo en la cabeza, ¿sí? Ahí vemos, yo no estoy hablando de crueldad por parte de Pancho Villa, de todos modos iban a fusilar a esta persona, ¿sí? Porque siendo un civil se había dedicado a matar gente maderista. No estoy hablando de crueldad en esta parte, sino del ambiente en el cual se vivía. Y yo quiero, ya para cerrar, porque bueno, cae Porfirio Díaz, aparentemente se termina la revolución, pero sabemos que no termina. Termina en una primera etapa, muy rápidamente el ejército federal queda completo, y se viene una segunda etapa que es la etapa más difícil de la Revolución Mexicana. Pero yo les quiero platicar una anécdota, amigos, que una vez platiqué en Urus Radio ya, hace ya algunos años. Un amigo mío, a alguna ocasión, bueno, me dijo que quería que yo platicara con su abuelo había vivido la Revolución Mexicana y que había peleado del lado de Pancho Villa. Esto ya fue hace muchos años, no sé, unos 20 años o poquito más. Y que platicaba muchas historias de la revolución. Entonces, el día que se casó mi amigo, fui a su fiesta, boda civil, en una casa, y ahí me presenta a su abuelo, un señor ya muy grande de edad. Me lo presenta y empezamos a platicar. Y este señor me empieza a comentar que efectivamente había peleado, no fue dorado ni nada de eso, pero había peleado en las fuerzas de Villa y tenía grado capitán, algo así, en las fuerzas villistas, y me platicó de la toma de Torreón y de la toma de Zacatecas, y de cómo había peleado, y que cómo tomaron el Cerro de la Bufa, y que se habían enfrentado con los federales, y que de pronto en una avanzada federal, ahí lo agarraron prisionero, y después de una balacera, y que se lo llevan a un paredón y que lo fusilan. Y yo me quedo así viendo al señor, digo, creo que el señor ya, pues igual por su edad, ya como que se le fue un poquito la idea, como que lo fusilaron si lo tengo aquí enfrente. Yo creo que el señor vio mi rostro y me dice, no me cree, ¿verdad? Digo, no, sí, le creo que lo fusilaron. Dice, pues se lo voy a demostrar. Y se empieza a desabrochar la camisa, amigos. Yo le digo, no es necesario. Se desabrocha la camisa, ahí en plena fiesta, estábamos en una mesa ahí a un lado, pues, y se destapa el pecho, amigos. Este señor, que ya falleció hace varios años, se destapa el pecho, el torso, y me dice, cuéntele, 1, 2, 3, y le empiezo a ver las marcas de las balas, amigos. Las marcas de las balas, o sea, las cicatrices de las balas, ninguna en el centro del pecho, o sea, en órganos vitales, a la altura del hombro, a la altura del estómago, etcétera, 7 cicatrices de bala. Dice, me fusilaron. Dice, yo quedé muy mal y me aventaron a la fosa común junto con los demás que fusilaron. Me dieron por muerto. Me dicen que duré 2 días ahí y cuando fueron a echarle tierra a los cuerpos que ya iban a empezar a oler, se dieron cuenta que yo estaba vivo, que todavía respiraba. Me sacaron de ahí una familia, me llevaron, me curaron. Dice, y aquí estoy. Pero yo viví un fusilamiento, ¿sí? En las fuerzas de Pancho Villa. Amigos, me quedé frío. Me quedé frío cuando dije, ¿a quién tengo enfrente? Pero así se peleó la Revolución Mexicana. Así se peleó. De recibir 7 balazos en un fusilamiento y sobrevivir. Y dice, y después me presenté ante el general Villa y continué peleando. Ahí entendí muchas cosas de la gente que se fue a la revolución, de la gente zapatista, de la gente villista, de la gente carrancista, de la gente obregonista. O sea, se peleó con una rabia hasta lo último, ¿sí? Se peleó.
De haber fusilado, no lo mataron, pero se levanta, queda bien y se vuelve a unir a la lucha. Por eso entiendo cuando se comenta la anécdota de este hombre que dice con orgullo: yo maté a más maderistas que los federales, y agarra a Villa, saca la pistola, se la pone en la frente y le suelta el balazo. Sí, o sea, entiendo esa parte, esa rabia, esa fuerza, ese coraje con la que se peleó de los dos lados. De los dos lados. Y vamos a ver después lo que fue Zacatecas, lo que fue Torreón, lo que fueron varias batallas que fueron sangrientas a más no poder durante la Revolución Mexicana. ¿Sí? Como se pelearon otras luchas, como se peleó la independencia, la reforma, etcétera, pues la Revolución Mexicana no fue la excepción. Se peleó con todo. Entonces, pues de esto iremos platicando, licenciada. Lo único que podemos decir que aparentemente aquí había terminado la revolución, o don Francisco I. Madero pensó que había terminado la revolución y no sabía lo que se venía para después. Quizá lo supo, pero en otro plano, porque con su muerte de Madero, pues estalló la etapa más sangrienta, ¿sí? En la historia, pues, contemporánea de México. Gracias, profesor. Sí, definitivamente fue ya una lucha de poder, ¿no? Pero pues vamos a esperar el próximo lunes que nos cuente ya esta cruenta historia que se vivió después de la caída de Porfirio Díaz. Y pues bueno, muchas gracias, amigos, gracias a todos, gracias. Yo me quedo también mucho con la historia de los Cerdán, profesor. De hecho, la esposa de Cerdán estaba embarazada, pues ya Aquiles Cerdán ya no conoció a su hijo, y pues sí, fueron mujeres, todas las mujeres Cerdán, estuvieron pero al pie del cañón, ¿no? Valientes. Yo recuerdo que igual leí, creo que usted ya lo comentó, que tanto Natalia como Carmen pegaban propaganda en la noche en contra de Porfirio Díaz, y también Carmen escribía también artículos, y pues bueno, fueron mujeres muy muy importantes, muy valerosas, y pues no se diga todas las mujeres que participaron también en la revolución. Y pues bueno, amigos, muchas gracias de verdad. Y pues nada más me resta decirles que los esperamos por acá el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues vamos a saludar rapidísimo a nuestros amigos Fer de Santiago, de Guadalajara, Jalisco, Homero de la Cruz y a su hijo Brian, a Ricardo Palacios, que nos escucha en Polonia, nuestro amigo Omar de aquí, que nos está oyendo y que está aquí en el chat, dice que no se le olvide, profesor, hablar de Toribio Ortega. Y pues también nuestro amigo Ever González nos dice que su hijo, fíjese, su hijo de 6 años que acaba de entrar precisamente hoy a la escuela, profesor, dice que ya le gusta la historia por culpa de quién cree, profesor. Bueno, pues sí, porque escucha el programa, y pues gracias a usted, que ya le gusta la historia de México. Pues qué bueno que se siembre esa semillita en los niños, y bueno, y que nos guste más cada día saber de nuestra historia. Pues amigos, nos despedimos. Cuídense mucho, y por acá los esperamos. Entonces, recuerden también el recalentado en todas las plataformas. Que estén muy bien, y pues por acá los esperamos. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.